Buenos días, buenas noches, me llamo Miguel, soy licenciado en enfermería y hoy vengo a presentarles los principios del ultrasonido. Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la diferencia de presión que se transmite a través de un medio el cual adquiere un comportamiento vibratorio y es producido por un cuerpo. Por ejemplo, al tirar una piedra en el agua, podemos observar el efecto ondulante. En cambio, en el aire podemos percibir la diferencia de presión con los oídos en forma de ruido. El comportamiento de la onda se explica con el principio físico de energía mecánica, que implica el análisis del equilibrio y del movimiento de un cuerpo al aplicar una fuerza, y el principio del movimiento armónico simple, que implica un movimiento periódico de vaivén en torno a un punto fijo de equilibrio. Pero estos no serán desarrollados en esta presentación, principalmente para no hacer muy denso el video. Antes que nada, les explico que además de enfermero soy metalero. Una buena manera de ejemplificar el sonido es con un tema de los Guns N' Roses, You Could Be Mine. Les dejo el enlace en la descripción para que lo aprecien. Las notas musicales o el sonido de la voz es un claro ejemplo del efecto que produce la vibración de un cuerpo en el aire y cómo se transmite la energía por ese medio hasta llegar a nuestros oídos. Cuanto más tensamos las cuerdas vocales o la cuerda de la guitarra, mayor es la vibración al ser estimulada, por lo cual se llegan a notas más altas, por lo que el sonido se escucha más agudo. En contraposición, cuanto menos tensa esté la cuerda vocal o la cuerda de la guitarra, menos será la vibración. Aún así, nuestros oídos no pueden percibir la amplia gama de sonidos que existen en el ambiente. Entonces, de ahí podemos clasificar el sonido en sonidos audibles por el hombre, infrasonido y ultrasonido. Básicamente, el sonido que se encuentra por debajo de la audición humana es infrasonido, como por ejemplo el que emiten los elefantes para comunicarse o el que se produce dentro de la Tierra y es percibido por algunos animales. Mientras tanto, las ondas que se encuentran por encima del sonido audible por los humanos corresponde a ultrasonido, por ejemplo el emitido por los murciélagos para ubicarse en el espacio. Estos pueden llegar hasta 150.000 Hz. Pero los equipos de ultrasonografía trabajan con frecuencias de 1 millón a 15 millones de Hz. Pero, ¿qué son los Hz? Bueno, la onda sonora se grafica con ejes de tiempo e intensidad, quedando graficado una línea ondulante u oscilante que tiene su intensidad y cantidad de ondas determinadas en un tiempo dado. De manera que el intervalo entre dos ondas iguales se lo considera un ciclo. Ahora bien, a la cantidad de ciclos por segundo se lo denomina frecuencia, y a la unidad que representa a la frecuencia es el Hertz. Lo siguiente son equivalencias. 1000 Hz son 1 kHz, 1 millón de Hz son 1 MHz, que es la unidad que maneja el equipo de ultrasonografía. Principalmente la onda de sonido tiene 5 características. Se divide en ciclos, como ya vimos es el intervalo entre dos ondas iguales. Cada ciclo tiene un periodo que se lo denomina longitud de onda. Cada onda tiene una amplitud, que es la altura o la intensidad de la onda. Cada sonido tiene una frecuencia, que implica la cantidad de ciclos por minuto. Y por último, la velocidad de propagación, la cual depende de la longitud de la onda y de la densidad del tejido. Esto se traducirá en la pantalla en puntos con diferentes escalas de grises. Y por último, la velocidad de propagación, la cual depende de la longitud de la onda y de la densidad del tejido. Esto se lo traducirá en la pantalla en puntos con diferentes escalas de grises. Bueno, ahora empezamos a aplicar estos principios. Cuanto más alta sea la frecuencia, mejor es la definición de la imagen en la pantalla. Por eso, la sonda lineal, que trabaja con una frecuencia entre 8 a 15 MHz, tiene tan buena definición. Pero la onda tiene menor capacidad de penetración, por lo que llega
entre 5 a 10 centímetros de profundidad, pero de muy buena definición. En el video podemos ver cómo se observa el tejido muscular, el tejido subcutáneo, un vaso venoso en plano transversal y posteriormente en plano longitudinal. Y ahí se observa el plano longitudinal. Por el contrario, cuando la frecuencia es menor, tiene peor definición de imagen, pero mayor capacidad de penetración. Por ejemplo, la sonda convexa, que trabaja con frecuencias entre 2 a 5 MHz, sirve para observar órganos profundos, pero la calidad de imagen no es tan buena. Por ejemplo, en la imagen podemos observar con un transductor convexo el hígado, la vena porta, la vena esplénica, el páncreas, la cámara gástrica, la vena cava, la arteria aorta, llega hasta incluso la columna y un poco más. Por eso es importante saber aproximadamente la profundidad del órgano que queremos insonar, para así seleccionar el transductor más adecuado. Ahora bien, la onda de sonido no es perfecta. No es como que se emite la onda, viaja sin problemas, llega a destino y vuelve intacta. Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente nombrados, frecuencia, amplitud, intensidad, velocidad de propagación, al sonido le pueden suceder tres cosas. Reflexión, que es el eco que se produce al llegar una onda sonora a una estructura, por ejemplo el eco que perciben los murciélagos de su presa o el eco que recibe el transductor de una determinada estructura, la cual él transforma en impulso eléctrico y traducida en una imagen en escala de gris. Como en la imagen vemos las flechas azules que al llegar a una estructura retornan como flechas amarillas, produciendo una imagen. Refracción implica el cambio de dirección de la onda al cambiar la densidad entre dos tejidos. El ejemplo clásico es el experimento de poner un vaso con agua hasta la mitad y posteriormente se coloca dentro del vaso un lápiz. Al observar se ve que el lápiz está quebrado o doblado, pero es un fenómeno óptico que se produce al cambiar la velocidad del haz de luz. En ecografía lo percibimos como la pérdida de la calidad de la imagen, ya que son menos las ondas cuyo eco regresan al transductor. Otras se dispersan en el tejido. En la imagen la refracción la vemos como flechas rojas, las cuales cambian de dirección y no regresan al transductor para formar la imagen. Atenuación es la pérdida de energía de la onda al pasar por un tejido. Se transforma en movimiento y calor. Cuanto más frecuencia, mayor es la amplitud de la onda y mayor es la atenuación que se produce en el tejido. Por ejemplo, la sonda lineal maneja altas frecuencias y sirve para observar estructuras a menos de 10 centímetros. En cambio, cuanto menos es la frecuencia, menos es la amplitud y menor la atenuación. Por eso un transductor de baja frecuencia llega hasta profundidades de 20 centímetros, como el transductor convexo, que nos permite observar órganos de la cavidad abdominal. En la imagen lo graficamos como las flechas azules, las cuales van perdiendo el grosor y pierden energía. Esta atenuación depende de la densidad del medio y, como sabemos, no todas las estructuras tienen la misma densidad, o sea, no tienen la misma velocidad de propagación. El término sería no tienen la misma impedancia. El término impedancia hace referencia a la resistencia que ofrece el medio al paso del ultrasonido. Es la relación entre la densidad del medio y la velocidad de la onda en ese medio. Cada tejido tiene su impedancia, por lo tanto, eso se traduce en ecos reflejados diferentes. Un ejemplo clásico es el del hueso. El sonido, al pasar por los órganos abdominales y al llegar al hueso, como este tiene una impedancia muy alta, las ondas simplemente se reflejan en su totalidad, lo cual se observa como una superficie muy brillante, hiperecoica, con sombra acústica posterior, ya que no deja pasar las ondas. En la imagen, por ejemplo, podemos observar la línea hiperecoica de la columna vertebral, con su respectiva sombra acústica,
También encontramos diferentes estructuras con diferentes densidad, o sea, diferente ecogenicidad. Otra cosa que observamos es la pared brillante más ecogénica de la arteria mesentérica y arteria aorta, a diferencia de la vena cava, cuya pared es menos rígida. En cambio, cuando llegan a una estructura que contiene líquido como la sangre, la cual tiene una impedancia casi nula, el sonido no produce eco, por lo tanto se ve negro, sin ecos, anecoico. En la siguiente imagen, insonamos los vasos del cuello, correspondiente al cajón rojo, como la posición del transductor sería en eje transversal, pudiendo observar la arteria carótida común y la vena yugular anterior. En cambio, el aire, que tiene una densidad tendiente a cero, tiene una velocidad de propagación muy baja y produce mucha refracción. Principalmente se verá como áreas opacas en la pantalla. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, insonamos con un transductor convexo y vemos al vaso, cuya ecogenicidad es similar al hígado, y también se observan los meteorismos del abdomen, impidiendo reconocer alguna estructura. Otro ejemplo del efecto que se produce al insonar aire es cuando se realiza la ecografía de tórax. Al insonar la caja torácica con el transductor convexo, aclaro que también se puede insonar con un transductor sectorial, el cual nos permite posicionarnos mejor entre las costillas. Bueno, salvando ese detalle, podemos observar el tejido subcutáneo, el tejido muscular, las costillas con su respectiva sombra acústica y una línea brillante que corresponde a la pleura. Y por debajo de la pleura observamos los pulmones. Estos, como contienen aire, observamos una imagen opaca también, y algunos otros efectos del sonido, los cuales pueden ser estudiados, pero serán planteados en otra presentación. Resumiendo todo lo que venimos planteando, al momento de pensar en realizar una ecografía, tenemos que tener en cuenta estos conceptos para seleccionar el transductor adecuado. Así también, al momento de insonar una estructura, debemos plantearnos nuevamente estos conceptos para poder setear el CPU y así obtener la mejor imagen que se puede conseguir. Ojo, no siempre se va a poder lograr, pero aún así siempre debemos pensar que la imagen se puede mejorar. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compartan. En la descripción del video dejo mi mail para consultas. Un saludo a todos desde Buenos Aires.